Amados hermanos, por favor te pido que abras la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 7, y leemos del verso 11 en adelante. El pasaje de hoy es un poquito largo, pero con la ayuda del Señor vamos a extraer sus verdades y aplicarlas a nuestras vidas. Hebreos capítulo 7, verso 11. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de ley. Pues aquel de quien se dice estas cosas pertenece a tribu de la cual nadie ha servido en el altar, porque descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a los sacerdotes. Y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, que ha llegado a serlo no solo sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Pues de él se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil, pues la ley nada hizo perfecto. Y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Y por cuanto no fue sin juramento, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero él por un juramento del que le dijo, el Señor ha jurado y no cambiará, tú eres sacerdote para siempre. Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Pero él conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Por lo cual él también es poderoso para salvar perpetuamente a los que por el medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Porque la ley como sumos sacerdotes designa a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo hecho perfecto para siempre. Amén. Revisando y repasando el propósito del libro de Hebreos, el libro de Hebreos es una advertencia en contra de la apostasía, una advertencia en contra del abandono de la fe y sus múltiples síntomas: la dureza de oír, el corazón incrédulo, una fascinación con los rudimentos de la religión. Esto es un peligro latente y profético, porque el Señor advirtió de que su venida sería antecedida por una gran apostasía en los últimos días. Pero la apostasía sucede no solo en el mundo, cuando el hombre es engañado por los placeres que el mundo ofrece, sino también la apostasía ocurre cuando se practica dentro de las iglesias una religión en donde no está Cristo. Eso también es apostasía. Y el Espíritu advierte en contra de la apostasía en el libro de Hebreos. Pero el libro de Hebreos no solo advierte en contra de la apostasía, creo que hay 5 advertencias, podrían haber más, sino también el libro de una manera muy preciosa nos lleva a fijar la mirada en la suprema belleza, en la insuperable belleza del ministerio de Cristo Jesús. Con este fin, de una manera muy meticulosa, el escritor de Hebreos se ha ocupado en probar la supremacía de Cristo con respecto a profetas. Cristo es más grande que los profetas porque Él es el cumplimiento de la profecía. Cristo es más grande que los ángeles porque a ninguno de los ángeles Dios dijo, mi hijo eres tú. Cristo es más grande que Moisés, porque Moisés dio la ley, mas Cristo la cumplió.
Cristo es más grande que Josué porque es el que verdaderamente nos lleva al reposo. Y últimamente el escritor de Hebreos ha estado ocupado probando al pueblo que Cristo tiene un sacerdocio superior al sacerdocio de los levitas. Y para hacer esto, el escritor de Hebreos aclara que Jesús es sacerdote de un orden diferente. En el Salmo 110 y acá también aparece este nombre que hemos ya estado explorando en pasados mensajes, de Melquisedec. La narrativa de Melquisedec aparece en Génesis 14 y aparece Melquisedec descrito como un personaje un poco enigmático, alguien que no tiene principio, no tiene fin, no tiene genealogía, es sacerdote pero es rey al mismo tiempo, y él sale a recibir a Abraham, le da vino, le da pan y le bendice. Y en este aspecto mirábamos, el sacerdocio de Melquisedec es muy diferente al sacerdocio de Leví, al cual nuestra audiencia acá estaba acostumbrada. ¿Por qué? Porque los sacerdotes de la tribu de Leví eran sacerdotes temporales, eran sacerdotes nombrados de acuerdo a un árbol genealógico, eran sacerdotes que solo se podían dedicar al sacerdocio, eran estáticos porque funcionaban en los confines de un templo. Su ministerio era limitado porque ellos podían bendecir solo al pueblo de Israel. Y ellos esperaban en el templo que el pueblo viniera y les trajera las ofrendas y los sacrificios. Y después de revisar las ofrendas y los sacrificios y recibir los diezmos también prescritos por la ley, entonces esos sacerdotes bendecían al pueblo. Pero la palabra del Señor nos dice de que Cristo no es un sacerdote de acuerdo a la orden de Leví, sino que es un sacerdote de la orden de Melquisedec. Y qué bueno, mis amados hermanos, porque en esa capacidad Cristo es un sacerdote ordenado y juramentado por Dios para ejercer su sacerdocio eternamente. El Señor siempre va a estar allí. Él ha sido ordenado de acuerdo al poder de una vida indestructible. Es un sacerdote que no solo es mediador, sino también es rey. Por lo tanto, nos protege, nos provee y nos defiende. Es un sacerdote que no espera un templo físico para poder recibir a los necesitados, sino que los va a buscar, los bendice. Y no está limitado a un pueblo ni a una nación, sino que es un sacerdote para todos. ¿Cuántos le dan gracias al Señor por un sacerdote de ese tipo, mis amados hermanos? Es un sacerdote que bendice, aunque la ofrenda la ha presentado él mismo. Y la ofrenda que el Señor presenta es su vida misma. Luego es cuando los diezmos le son presentados a Melquisedec, hermanos, y esto representa que todo lo que nosotros hacemos por Cristo Jesús, lo poco o lo mucho que hagamos, es un acto de agradecimiento, no es un sacrificio, no es algo meritorio para nuestra salvación. Eso es algo que el Señor recibe y lo recibe con agrado porque viene de sus hijos. Este es un sacerdote, como dice aquí Hebreos 7:15, un sacerdote distinto, es un sacerdote distinto. Y hermanos, acá nosotros vamos a hacer una pausa y analizar una grave crisis que hay en medio del mundo cristiano. Y yo le pondría, además de crisis, una tragedia que sucede en el mundo cristiano. Y debemos de atender para no caer en esta crisis y caer en esta tragedia. La crisis es de que siendo mucho del pueblo seguidor de Cristo Jesús, no está saturado de esa mediación de Cristo. No entiende de que la ira de Dios, de que el enojo de Dios es aplacado no por nada que nosotros podamos hacer, sino por el sacrificio redentor de Cristo en la cruz del Calvario. De tal manera que hay mucho cristiano que vive en derrota, hay mucho cristiano que vive apocado, hay mucho cristiano que vive en desconfianza y en miedo, porque no ha entendido por completo los beneficios que significa tener un sacerdote como Cristo. En esto los predicadores colaboran de una manera negativa muchas veces, poniendo cargas de obediencia sobre el pueblo, llamando al pueblo
hermanos, a una conducta perfeccionada por los meros esfuerzos. Y aquí es donde sucede la crisis, en donde el Hijo de Dios pierde de vista la gran salvación con la cual ha sido salvado. Aunque el sacerdocio levítico terminó en el año 70, cuando los romanos destruyeron el templo, hermanos, las religiones de los hombres continúan con las mismas tendencias. Si quieres aplacar la ira de Dios, si quieres de que Dios esté contento contigo, ven y presenta sacrificios. Ven y presenta tus ofrendas para que Dios y tú estén bien. Y allá desfila el pueblo cristiano evangélico a las iglesias y las llena, llenos de temor, y presentan sus sacrificios, sus ofrendas, su conducta delante del Señor, sus oraciones de arrepentimiento, esperando de que el Señor aplaque su ira en contra de ellos. Y salen vivos de la iglesia y dicen, bueno, ya estuvimos acá con el Señor, que el Señor nos ayude esta semana. Pero mis amados hermanos, esto provoca muchas veces una crisis de fe. Porque el cristiano vive, como decíamos, derrotado, desgastado por un sistema religioso que Hebreos 7 viene y dice, no perfecciona, no perfecciona. Hebreos 7:11. La razón por qué el sacerdocio levítico nada ha perfeccionado es por su debilidad. Y del verso 11 empieza este tema recurrente de la perfección. ¿Qué está hablando del Señor cuando dice de que este sistema nada perfeccionó? Y luego, hermanos, viene y repite más adelante que la ley, verso 19, nada hizo perfecto. Sin embargo, en el verso 28, hablando del Hijo, dice que Él fue hecho perfecto para siempre. ¿De qué está hablando el Señor cuando está hablando de esta perfección? Bueno, en primer lugar, está hablando de un sistema religioso que no perfecciona, porque la religión no tiene poder para perfeccionar. Nada perfecciona. Este término perfección, ¿qué significa en la Biblia? Este término perfección en este contexto tiene que ver con llevar a término algo, con acabar o terminar un cometido, o consumar un propósito o llegar a una meta. Es como cuando alguien se propone construir un edificio y cuando lo termina viene y dice, perfecto, ya lo terminé. Esa es la idea. La idea es llevar a cabo algo y llevarlo hasta su término. Ahora, ¿cuál era la meta del sacerdocio levítico? ¿Qué era lo que ellos tenían que llevar a término? Bueno, el propósito del sacerdocio era restaurar la relación entre Dios y hombre. Ese era el propósito. Restaurar la relación entre Dios y hombre, reconciliar al hombre con Dios. Ese era el propósito del sacerdocio levítico. Con la meta de que el hombre tuviera comunión con Dios, fueron instituidos la ley, el templo, los sacrificios, las ofrendas, los altares. Y el escritor de Hebreos viene y dice acá en el verso 11 que si la perfección se hubiera logrado, si el sacerdocio levítico hubiera logrado perfeccionar la relación entre Dios y hombre, si nos hubiera podido reconciliar para con Dios, entonces no habría necesidad de Cristo. Si la religión por sí misma tuviera la capacidad de restaurar nuestra relación con Dios, de limpiarnos, de perfeccionarnos, entonces no habría necesidad de que el Hijo de Dios naciera en un pesebre en Belén y muriera en una cruz en el Calvario. No hubiera habido necesidad. Pero la palabra de Dios nos dice acá de que la ley nada hizo perfecto. El cometido de restaurar la relación con Dios, el cometido de traer reconciliación entre Dios y hombre, no lo logró hacer la ley a causa de su debilidad y a causa de la debilidad de los sacerdotes. Los levitas ofrecían sacrificios en lugar del pueblo. El propósito era expiar, erradicar el pecado, aplacar la ira de Dios. Pero la gente venía a ofrecer sus sacrificios y el corazón seguía siendo malo. Ellos podían hacer el deber externamente, pero su corazón estaba lejos de Dios.
Los corazones se presentaban sin fe, trayendo estos sacrificios y ofrendas delante de Dios. Sin embargo, hermanos, nunca lograron cerrar la brecha entre Dios y el hombre, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar el pecado. El corazón humano seguía siendo corrupto y el estatus del pueblo delante de Dios seguía siendo injusto, impío, y la ira de Dios se manifestaba sobre el pueblo. Ahora el pueblo venía con su ovejita, el pueblo venía con el buey o con los palominos, pero ellos no podían expiar el pecado. Los pecados del pueblo eran pasados por alto hasta que viniera un verdadero redentor. La conciencia del pueblo tampoco era aliviada de la culpa. Alguien que presentaba ese sacrificio delante de Dios probablemente se preguntaba: ¿habrá Dios perdonado verdaderamente nuestros pecados? ¿Serán nuestros sacrificios suficientes? ¿Será de que Dios verdaderamente ha aplacado su ira y ahora nos va a bendecir? ¿Seremos ahora aceptos delante de Él? El sacerdocio levítico no tenía el poder de perfeccionar la conciencia tampoco. Hebreos 9:9, según él se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica tal culto. De tal manera, hermanos, que si la religión perfeccionara, ¿qué necesidad habría de Cristo? Si nuestros sacrificios y nuestras oraciones pudieran perfeccionarnos, hermanos, pero aquí nos dice que el sacerdocio levítico nada perfeccionó, y las religiones que los hombres inventan nada puede perfeccionar. Acuérdate, ¿cuál es el objetivo? Restaurar al hombre, reconciliarlo para con Dios. La religión no puede, no tiene poder, es débil. Pero en este capítulo se nos presenta a un sacerdote que sí puede. Y se llama Cristo Jesús, un sacerdote distinto. ¿Cómo Cristo pudo hacer lo que el sacerdocio levítico no pudo hacer? Bueno, la palabra del Señor nos dice de que Él es hecho perfecto para siempre, verso 28. Así que Cristo es capaz de perfeccionar, de acabar la obra que Dios se propuso, de traer paz para con el hombre. ¿Por qué? Porque Él es el sacerdote perfecto. Él es sacerdote según el orden de Melquisedec. Él es un sacerdote eterno, que no pide sino que da. Él es un sacerdote que no está restringido a un pueblo, porque vino a todo el mundo. Él es el sacerdote que presenta el sacrificio perfecto en el templo perfecto en el cielo. Y ese sacrificio es el sacrificio de su propia vida. Hebreos 1 nos dice que Él es el resplandor de la gloria y la imagen misma de la sustancia de Dios. Él sustenta todas las cosas con las palabras de su poder. Atiende a la descripción que está haciendo del Hijo. Él es el resplandor de la gloria del Padre. Él es la imagen misma de la sustancia de Dios. Qué palabras más bellas, qué palabras más sublimes. Él es el que sustenta todas las cosas con las palabras de su poder. Pero mira lo que pasa después de esta descripción tan sublime. Mira cómo desciende este que es tan precioso y hace esto, hermanos, que es tan vil. Él, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. El más sublime, el más grande, el resplandor de la gloria del Padre, hermanos, purificó nuestros pecados por el sacrificio de sí mismo. Hebreos 4 nos dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque estando ya presente este Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, una vez y para siempre, habiendo obtenido eterna redención.
Él puede perfeccionar porque es el perfecto sacerdote. Él puede perfeccionar porque presenta la perfecta ofrenda. Él puede perfeccionar porque la presenta delante de un Dios perfecto en el perfecto templo. ¿Y cuándo termina Él esta obra? ¿Cuándo consuma el Señor esta obra? Sacerdocio levítico nada perfeccionó, pero Cristo sí perfeccionó. Cristo sí terminó, Cristo sí que acabó con la obra. ¿Y cuál era la obra? Traer redención, traer perdón, traer reconciliación entre Dios y hombre cuando Él la acabó. ¿Sabes en dónde la acabó? En el Calvario, cuando Él dijo, consumado es. Cuando Él dijo, it is finished. Cuando Él dijo, ya terminé aquello para lo cual fui enviado. Perfecto es. El dominio y la condenación del pecado se acabaron aquel día en Jerusalén, cuando hubo noche al mediodía, con un solo sacrificio. Hermanos, Cristo perfeccionó lo que miles de sacrificios, lo que miles de arroyos de aceite y de sangre no pudieron acá a lo largo de los siglos. Cristo en aquel día, en el Gólgota, vino y aniquiló el poder del diablo. Colosenses lo dice de una manera bien preciosa. Dice de que aquel día el Señor exhibió a las potestades y a los principados y los avergonzó ante el mundo, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y el triunfo de Cristo es nuestro triunfo, hermanos. Así que Él perfecciona porque Él es el perfecto sacerdote. Él perfecciona porque presentó la perfecta ofrenda en el perfecto templo delante de un Dios perfecto. Y Él perfeccionó, hermanos, en el Calvario, cuando entregó su vida como ofrenda por el pecado. Ahora, ¿a quién perfecciona el sacerdocio de Cristo? Hebreos 10:14 dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola ofrenda. No dos, no tres, no una ofrenda cada domingo. El Hijo de Dios no está siendo sacrificado. Hermanos, una sola ofrenda en la historia. Y eso bastó para hacer lo que la religión del hombre no puede hacer. E hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿A quién hace perfectos el Señor? A todos los que se acercan a Cristo en arrepentimiento y en fe. A todos. A todos los trabajados, Él ofrece descanso. A todos los cansados, Él le da la oferta del reposo. A todos los sedientos, Él les da agua. A todos los hambrientos, hermanos, Él los sacia con el pan de vida que es su cuerpo. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Así que el Señor nos perfeccionó. En este momento probablemente la esposa mira al esposo y dice, pastor, perfecto, a él este le falta mucho. Job dice que si nosotros decimos que somos perfectos, eso nos hace inicuos. El momento que nosotros decimos, no, yo ya creo, I got this. Yo ya creo de que yo ya vencí al pecado, ya. Si queda pecado está muy escondido porque tengo meses de no pecar. El que habla así miente. Pero ¿en qué sentido, hermanos, el Señor entonces dice de que con una sola ofrenda Él hizo perfectos para siempre a los santificados? Rápidamente, hermanos, veamos maneras en las cuales nosotros somos perfectos delante de Dios. En primer lugar, somos perfectamente regenerados por el poder de Dios. Estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Y qué nos dice el libro de Efesios en el capítulo 2? Él nos dio vida juntamente con Cristo. No estamos medio vivos.
No es de que mañana muramos espiritualmente, hermanos. Él nos dio vida espiritualmente con Cristo. El milagro que necesitaba suceder en la vida de Nicodemo, cuando el Señor se voltea a él y le dice: tú eres maestro de Israel, lo que te falta es nacer de nuevo. Hermanos, y por el poder de Dios, y por la misericordia de Dios, y por la obra y la persona de este sumo sacerdote, Cristo Jesús, nosotros podemos decir: somos nuevas criaturas, somos perfectamente regenerados. Este es uno de los tremendos e importantes beneficios del nuevo pacto, profetizado por Ezequiel. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, un corazón que anhele al Señor, un corazón, hermanos, que cuando abra las páginas de las Escrituras vea la revelación del Hijo de Dios, un corazón que ame a los hermanos, un corazón que ame a Dios. Y el Señor nos da ese nuevo corazón porque hemos sido hechos vivos, hermanos, juntamente con Cristo. Y esto no lo pudo hacer el sacerdocio levítico, dar un nuevo corazón. Pero algo más, que somos, hermanos, hechos perfectamente en Cristo, somos perfectamente redimidos. Somos perfectamente redimidos. Él se entregó a sí mismo para redimirnos, para pagar el precio de nuestras culpas, y ahora somos libres y hay redención, perfecta redención para los que están en Cristo Jesús. Él tomó el acta de los decretos que nos era contraria. Él tomó el pagaré que nosotros le debíamos. Y dice la palabra del Señor en el libro de Colosenses capítulo 2, que Él tomó el acta de los decretos que le era contraria, la tomó y la clavó en la cruz, de tal manera, hermanos, de que ahora nosotros somos perfectamente redimidos. Y dice la palabra del Señor de que esta redención es una redención permanente, como lo es nuestro estatus delante de Dios. Somos también perfectamente justificados. Ese es nuestro estatus delante de Dios. Somos perfectamente justificados. Nuestro estatus legal ha cambiado para con Dios. No hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Todas se han hecho inútiles, dice en Romanos capítulo 3, ahora nuestro estatus a través de Cristo Jesús ha cambiado para con Dios y ha cambiado perfectamente. No es de que dentro de 3 años el Señor te va a llamar y va a decir: vamos a revisar tu estatus, a ver si tú has cumplido los requisitos. No, mis amados hermanos, Romanos 3:24, ahora nosotros somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificados, perfectamente justificados. Perfectamente regenerados por la obra de Cristo, perfectamente redimidos del poder del enemigo, de la condenación del pecado, de la culpa, perfectamente justificados delante de Él, y también somos perfectamente perdonados por Dios. El Señor no perdonó el 90% de tus pecados y dejó el otro 10% para que tú te esfuerces a ver si el perdón es alcanzado. La palabra del Señor dice que Él, hermanos, separó nuestros pecados de Él, como el este está lejos del oeste. Echó nuestros pecados al mar del olvido. Y Satanás es un experto en querer, hermanos, traer los pecados otra vez y hacernos sentir culpables, y hacernos sentir con temor, y hacernos sentir con miedo de que el Señor no va a pasar eso por alto, y que el Señor va a buscar una justicia aparte de la de Cristo. Pero eso no es las enseñanzas de las Escrituras.
El sacerdocio, de acuerdo a Melquisedec, viene y dice de que nosotros somos perfectamente perdonados. Efesios 1:7, en Él tenemos redención por su sangre y tenemos el perdón de los pecados según las riquezas de su gloria. Y a veces nosotros nos sentimos abrumados por nuestros pecados y a veces le oímos al enemigo que nos dice que no servimos, que nosotros no somos como el otro hermano, que sí es espiritual y que verdaderamente somos pecadores. Te he contado la anécdota de Martín Lutero. Martín Lutero enfrenta al prelado romano, se rehúsa a cambiar sus escritos y a retractarse, y él dice: el único lugar seguro para mi conciencia es la palabra de Dios. Sale a caballo corriendo de aquella reunión. Sus amigos vienen y hacen un autosecuestro y lo esconden en un castillo. Y le dicen: aquí hay comida para cierto tiempo, no vamos a poder estarte viniendo a ver, porque si no nos van a vigilar, van a saber en dónde estás y te van a matar. Cuenta Lutero en sus tratados de que allí en aquel castillo solo, oscuro, él con Dios, buscando el consuelo de nuestro divino Redentor, también sufría las tentaciones del diablo. Y él cuenta y decía: y el diablo venía a acusarme de todas cosas que yo había hecho desde mi niñez, mi infancia y aún el tiempo presente. Me hacía sentir culpable, me decía que yo era un orgulloso. Y yo empecé a notar todos los pecados de los cuales el diablo me acusaba. Y al final, Lutero tuvo una conversación con el diablo y le dijo: pero te faltaron algunos acá. Sigue escribiendo, porque al final de todos estos pecados, yo voy a escribir: mas la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos libra de todo pecado. Hermanos, somos perfectamente perdonados. Con un solo sacrificio, el Señor logró todo esto. Somos perfectamente reconciliados con Dios. ¿Cuántos tienen paz para con Dios en este lugar? La religión te dice: no, para tener paz para con Dios tienes que hacer esto, aquello y lo otro. Me recuerdo ser un niño en donde un maestro de escuela dominical me dijo: mira, si tú no oras lo suficiente y si el Señor no te encuentra orando, el Señor va a venir, y si tú estás jugando o viendo televisión, tú no te vas a ir al cielo. Aquel día, aquella mentecita, hermanos, de niño, vino, agarró un balde de agua fría, lo puso al pie de la cama con una toalla y me puse a orar. Y cada vez que sentía sueño, me mojaba la cara, tratando de mantenerme despierto, no sea de que el Señor viniera, hermanos, y se olvidara de mí. Pero ahora, mis amados hermanos, me ha tomado, hermanos, decenas de años entender que a través de la mediación de Cristo Jesús, yo tengo paz para con Dios. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. La religión condena, pero nosotros tenemos paz para. Nosotros cantamos ese: mi Dios, hermanos, yo dejo la garganta ahí. A veces he tenido que predicar inmediatamente después, ¿verdad? Y ahí estoy tomando agua. Estoy bien con mi Dios y no es a través de mis méritos. Él con un solo sacrificio logró, hermanos, derribar la pared de enemistad. Logró venir, hermanos, y tapar esa brecha entre Dios y hombre. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? ¿De mis obras? ¿Por medio de mis sacrificios? ¿Por medio de mi piedad? ¿Por medio de mi devoción? No, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Somos perfectamente reconciliados. También somos perfectamente aceptos.
¿Cuántas veces los israelitas, pero cuántas veces el hombre moderno también se acerca delante de Dios para hacer obras tratando de que Dios lo acepte? Y hermanos, Efesios 1:6, somos la alabanza de la gloria de su gracia y hemos sido hechos aceptos. ¿En quién? En el amado, en Cristo Jesús. Delante del trono celestial, hermanos, somos aceptos. Y en último lugar, somos no solo perfectamente aceptados, sino somos perfectamente amados. Pablo le escribe a la iglesia de Roma y le dice: amados en el Señor. Y le escribe a la iglesia de Tesalonicenses y le dice: hermanos, nosotros les debemos dar siempre gracias a Dios con respecto a vosotros, porque sois muy amados por el Señor. ¿Lo crees? Él lo demostró en la cruz. Hermanos, somos perfectamente amados por un Dios santo y somos amados porque hemos venido a buscar la mediación de su Hijo Jesucristo. Por eso, hermanos, Cristo es nuestra esperanza. Por eso, hermanos, Cristo es nuestra mejor esperanza. Porque Él es nuestro perfecto acceso y camino hacia Dios. Esto a mí, ya a veces me tengo que sentar y decir: espera, déjame reflexionar en esto un momento, porque esto está heavy, esto está duro. Acerquémonos pues confiadamente al trono de Dios. Espérate. ¿Quién se va a acercar confiadamente? ¿Yo? Acercarme confiadamente al trono de Dios. Esa es la invitación. Confiadamente. Si es que me acerco, me voy a acercar a puntapiés, esperando que no me mire. Pero no, hermanos, la invitación es de que me acerque confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo? Mil veces cómo yo me puedo acercar confiadamente, no confiando en mis obras, no haciendo un balance de mi conducta esta semana. Hermanos, si hacemos un balance de nuestra conducta esta semana, vamos a ser hallados faltos. Pero yo me puedo acercar y confiadamente al trono de la gracia, porque hay un camino nuevo y vivo, porque Él es, hermanos, no solo mi perfecto sacerdote, si Él es también mi perfecto acceso y el camino, hermanos, hacia Dios. Eso es lo que hace Cristo por nosotros. Y cuando nosotros oramos, hermanos, Él es también nuestro perfecto intercesor. Él intercede por nosotros. Vive para interceder por nosotros. ¿Verdad que a veces nos sentimos solos? Hermana, tú no sientes a veces que ni que tu esposo te entiende, el que tienes a la par. Y dices: no, ya. O hermano, tú dices: no, nos sentimos solos frecuentemente. A veces aún en medio de un grupo grande. Pero ¿sabes qué, mi amado hermano? Yo llamo a tu atención las palabras de Cristo Jesús, las últimas palabras de Cristo Jesús antes de ascender a los cielos. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Y en el cielo, aquel que nos ha perfeccionado continúa ofreciendo, hermanos, el perfecto acceso, el perfecto camino hacia Dios. Y cuando elevamos nuestras débiles oraciones, Él es el perfecto intercesor. Pedid todas las cosas en el nombre de Cristo Jesús y os serán dadas. Él es nuestro perfecto sacerdote. Sí, para terminar, mis amados hermanos, yo quisiera traer 3 pensamientos que nos lleváramos. La primera es: evita la tragedia y la crisis de una religión sin Cristo Jesús. En mi país había un juego en las ferias que
que se llamaba el palo encebado. Era un poste alto, como de 10 pies, y en la punta de ese poste había un premio, generalmente de dinero. Y aquellos lo encebaban de tal manera que el que pudiera subir hasta llegar allá, ese ganaba el premio. Pero la gente trataba de subir, y mientras más trataba de subir, hermanos, más se deslizaba hacia abajo. La religión de los hombres es como un palo encebado. Tratar y nunca llegar, porque la ley nada perfeccionó. Evita la tragedia y la crisis de una religión sin Cristo Jesús. No hay poder ahí, no vas a encontrar redención, no vas a encontrar perdón, tu conciencia no va a estar tranquila. Haz tuya, abraza una relación con Dios solo a través de Cristo. Y para terminar, hermanos, saturemos nuestra vida, saturemos nuestro entendimiento de la riqueza de tan grande salvación. La salvación que tenemos en Cristo Jesús, hermanos, es completa. Él es el perfecto sacerdote. Amén. Cerremos nuestros ojos y meditemos unos momentos. Quizás tú vienes el día de hoy cansado o cansada. Cansado de ser juzgado o de ser juzgada, cansado o cansada de no sentirte tranquilo, sintiendo de que Dios te está buscando para ajusticiarte. Y yo estoy aquí para decirte de que la única salvación y el reposo verdadero son ofrecidos por Cristo Jesús. Acércate a Cristo en esta hora. Si no lo has hecho, acércate a ese mediador. Rechaza cualquier otra mediación. Va a ser una tragedia para tu vida, una pérdida de tiempo y una crisis espiritual. Oh, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado visitante y amigo que estás acá. Pero si tú vienes a Cristo y le dices: Señor, aquí estoy, Señor. No tienes que traer nada, solo tu pecado. Y Él viene con vida eterna y con salvación. Él viene a dar. Él es un sacerdote, que dice el verso 15, distinto. Ven a Él en arrepentimiento y fe y dile: Señor, sé mi Señor. Sálvame, Señor, de mis pecados. Redímeme. Perfeccióname, Señor, hazme nuevo. Estoy cansado, cansada de pretender. Lo que necesito es un nuevo corazón. Y eso es algo que Dios está no solo dispuesto, sino tiene el poder de hacer contigo el día de hoy. Oh, mi amado hermano, mi amada hermana, nosotros que estamos ya bajo el sacerdocio del sacerdote de la orden de Melquisedec, de Cristo Jesús, saturémonos de los beneficios de esa salvación. No caigamos en ingratitud y en el olvido de tan grandes beneficios. Bendice mi alma al Señor, decía el salmista, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué beneficios? El beneficio de ser perfectamente regenerados, perfectamente redimidos, perfectamente justificados, perfectamente perdonados, perfectamente reconciliados, perfectamente aceptos y perfectamente amados por un Dios santo a través de la mediación de Cristo Jesús. ¿Por qué no bendices el nombre de Jesús conmigo en esta hora? Dile: gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tengo paz para contigo, Señor.
no es a través de mis obras. Bendito tu nombre. Aleluya. Amén.